El día miércoles estuvimos viendo un tema que tiene que ver con la abominación desoladora, el cual se estaba estableciendo en el templo, ¿verdad? Que queriéndose como Dios, ¿verdad? Tomar el lugar de Dios. Y la intención de esa abominación desoladora, la intención, una de ellas, es que nosotros no lleguemos a recuperar el lugar que perdimos o que se perdió a través de Adán, que es el deleite. Tú recuerdas que Adán, Eva estaban en un lugar, en un huerto que había sido puesto dentro del Edén. Pero el enemigo sabemos que lo sacó del propósito, lo sacaron del huerto y tuvieron que poner una espada, ¿verdad? Que estuviera ahí cuidando la entrada al lugar, al Edén nuevamente, para que no entrara el pecado, la contaminación, porque si no hubieran vivido eternamente pecando. Pero viene entonces ese sacrificio hermoso de Cristo para regresarnos y permitirnos regresar a ese lugar del cual el Señor desea que nos deleitemos, y tiene que ver con el deleitarnos en el Señor, y Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Y entonces el enemigo en esa abominación quiere obstruir, destruir todo lo que se llama Dios, y quiere destruir la entrada al lugar donde el Señor permite que nosotros podamos acercarnos a Él. Es decir, Él quiere evitar que nos acerquemos a Dios. Pero en el nombre del Señor venimos reprendiendo todo espíritu de abominación desoladora, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. ¿Ya se ve ahí la pantalla? Ok. Vamos a avanzar. Y entonces dentro de lo que quiero hablar el día de hoy es acerca del río de vida o del río del deleite. Dile al de al lado, el río de vida o el río del deleite. Y para eso tenemos que entrar definitivamente al libro de Génesis. En Génesis, donde nosotros vemos que dice en el libro de Génesis capítulo 2, versículo 8 en adelante, dice: y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente. Eso quiero que lo tengan bien presente, porque el Señor plantó un huerto hacia el oriente, en Edén. Es decir, que ahí estaba un lugar, son cosas distintas, el Edén y el huerto. Y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo brotar de la tierra de todo árbol agradable a la vista y bueno para comer, asimismo, en medio del huerto, el árbol de vida o el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, primeramente, para poder crecer, poder evolucionar, poder madurar, primeramente tenemos que alimentarnos del árbol de la vida, porque es el primero que puso el Señor. No puso primero el árbol del conocimiento del bien y del mal, sino puso primeramente el árbol de la vida. Y el árbol de la vida se llama Cristo Jesús. Amén. Entonces nosotros podemos tener ese conocimiento del bien y el mal, pero siempre a través de ese árbol de vida que es Cristo, y el que nos va a enseñar lo que es bueno y lo que es malo. Obviamente, si nosotros primeramente probamos el árbol del bien y del mal, nos vamos a chanflear. Vamos, hermanos, a perder el deleite. El comer primeramente el árbol del bien y del mal, o del conocimiento del bien y del mal, nos va a sacar del deleite. El deseo de Dios, yo te pregunto, por algo puso ese árbol, ¿verdad? Para ciertamente probar en cierta manera sus creaciones, porque Dios, todas sus creaciones son probadas, es pasar el control de calidad. Todo. Tú cuando haces la comida, ¿qué haces para decir ya está lista? La pruebas, entonces tienes que ser probado. Amén. Una cosa es ser tentado y otra cosa es ser probado. Entonces tú de repente pruebas tu comida y dices, ¡ay, está delicioso! Pero si de repente la pruebas y se pasó de sal, ¿qué haces con ella? Pues si es lo único que hay, pues éntrale, ¿verdad? No hay de otra. Pero por lo general tratamos de cuidar que el arroz que le faltó agua, que se le pasó de agua. Y yo me acuerdo una tía que no sabía cocinar, pero fue su primer arroz, creo que fue su primer arroz, porque le salió como engrudo. ¿Alguna de ustedes le salió el arroz como engrudo la primera vez?
¿Y qué le dijeron? Pues ni modo, es lo que hay, ¿qué vas a hacer, verdad? Pero va uno mejorando, va uno creciendo, perfeccionándose. Y así en el camino del Señor vamos de gloria en gloria y de poder en poder. Quizás a la primera, hermanos, la intentamos y salimos cristianos engrudo. O también se puede que nos faltó agüita, pero también a lo mejor hay exceso de agua. ¿Qué significaría exceso de agua? Pues aquellos que son cabezones nada más. Conocimiento, 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 pero no lo aplican, no lo viven. ¿Qué sería un cristiano arroz que le falta, que seco? Pues que le faltó agua. ¿Ok? Y hay unos que se baten, es otra cosa, que le menean demasiado. Entonces, se tiene que probar. Y su creación fue probada en el huerto también. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Entonces, primeramente tenemos que probar el árbol de vida. Primeramente tener el árbol de vida. Amén. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Vamos a avanzar. Entonces quiero que tengan ahí en mente que el huerto hacia el oriente en Edén. Ahí plantó el Señor un huerto. Y dice las que ¿qué había en el Edén? Vendría la pregunta. ¿Qué había en el Edén? A ver, por así se vale pensar. Si la regamos, no se preocupen. No, nadie se va a reír, nada, porque todos podemos tener un poco de conocimiento y ya entre todos vamos completando la información. Amén. ¿Cuál? La vegetación. Pero vayamos un poquito más, en otro sentido. Comunión con Dios. Comunión con Dios. Vamos a ir avanzando. Primeramente, ¿qué había? Presencia. La presencia de Dios en ese lugar. Amén. ¿Qué más había en el huerto o en el Edén? ¿Gobierno? ¿Había gobierno? Entonces, ¿cuántos anhelan la presencia de Dios? Entonces, ¿en dónde se encuentra la presencia? En el huerto, en el Edén. Ahí se encuentra la presencia de Dios. Hay gobierno. Porque ahí, hermanos, primeramente el Señor se acerca al varón y le pregunta que por qué se había escondido, dónde estaba. Y entonces Adán dijo, es que tuve miedo, la mujer que tú me diste. Entonces perdió la presencia, pero antes había gobierno. Cuando hay gobierno, cuando hay el temor al Señor, entonces no hay nada de qué avergonzarse. Pero cuando no hay, hermano, ese orden en nuestra vida, no hay gobierno de Dios en nuestra vida, todo lo que hagamos, hermanos, va a traer vergüenza, va a traer, hermanos, problemas a nuestra vida. Entonces, tenemos que tener gobierno. Dile al de al lado, tenemos que tener gobierno en nuestra vida. ¿Qué más había en el Edén? Provisión. Y ahora sí viene lo que decía mi esposita. ¿Había qué? Arbolitos. ¿Y había arbolitos de qué? De frutos, ¿verdad? Había frutos ahí que nos hablan de los dones del Espíritu Santo, bueno, más bien los frutos del Espíritu. Una cosa son los dones y son los frutos. Entonces los frutos del Espíritu vienen y son los que el Señor nos provee primeramente. Pero tiene que haber frutos en nuestra vida. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Dios provee para que des fruto. Dios te provee una semilla para que esa semilla crezca y entonces pueda crecer y darte el fruto a su tiempo. Amén. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Aleluya. Mandamientos. El Señor también provee mandamientos. Amén. Ok, vayamos avanzando. ¿Qué más había? Comunión. Había comunión con Dios. Había comunión entre la pareja. No había de qué avergonzarse, había plática, podíamos platicar con libertad. No había esa malicia, eran niños en la malicia y nosotros tenemos que ser niños en la malicia, pero maduros en la forma de pensar. Entonces, ¿qué se pierde? Si Adán y Eva perdieron el Edén, ¿qué perdieron? La presencia de Dios, ya no era tan directa. ¿Qué se perdió? El gobierno, ya la mujer comenzó a rebelarse, ¿verdad? Ya el hombre perdió su autoridad. Y recordemos que en esos tiempos, hermanos, la mujer ha sido empoderada.
¿Por qué? Porque los varones no han tomado su posición de varón, no de macho. Una cosa es ser un macho mexicano y otra cosa es ser un varón temeroso de Dios, que cuida de su hogar, que a su mujer la trata como vaso más frágil. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y entonces la mujer sabe su posición. ¿Y cuál es la posición de la mujer? Ser ayuda idónea. No, señor, no es ayuda y señora, ¿verdad? No, es ayuda idónea. Recordemos que lo he estado mencionando en algunas ocasiones que algo pasó en el cielo, algo pasó en las regiones celestes, que a la mujer la tuvieron que poner bajo autoridad, porque la mujer es muy inteligente. Uy, era para que las mujeres vieran yo, amén, gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? A ver, voy a repetir, la mujer es muy inteligente. Aleluya. Recibo, ¿verdad? Dice. Pero se tiene que estar bajo autoridad de un varón. Porque el varón también es muy inteligente. Santo cielo, ¿verdad? No, a ver. Porque el varón también es muy inteligente. Aleluya, gloria a Dios. Y entonces, fíjate, pierden la presencia de Dios, pierde el gobierno. Y acuérdate de la presencia, dice Moisés, si tu presencia no va conmigo, yo no me muevo de aquí. Si no hay gobierno, entonces hay desorden. Y en el desorden viene que la soledad, viene, ¿qué habíamos dicho? La desolación, el estar vacíos, el no estar completos. Viene la provisión, entonces pierden la provisión porque antes nada más era tomar lo que ya estaba sembrado, o sea que ahí comíamos lo que no habíamos sembrado. Entonces ahora salen del huerto y entonces ahora tiene que uno que trabajar con el sudor de tu frente. Entonces en aquel momento había, hermano, fue una maldición salir del huerto. Pero entonces viene Cristo y recordemos que hubo un derramamiento de sangre. Y ese derramamiento de sangre fue en la cabeza. ¿Le pusieron qué? Una corona de espinas, pero también derramó sangre y agua. ¿Te acuerdas? Entonces nos está diciendo que también el trabajo ya no es una maldición, sino también es una bendición de parte de Dios. ¿Y cuántos pueden decir gracias a Dios por el trabajo? ¿Cuántos pueden decir gracias, Señor, por mi trabajo y por el lugar donde estoy laborando? ¿Cuántos pueden bendecir a sus patrones? Aleluya. No, pastor, pero es que viera que es bien faraón. Pues tienes que bendecirlo. Tienes que bendecir a tus autoridades en tu trabajo. Porque si tú lo bendices, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa si tú los bendices? Pues a ti también te va a llegar la bendición. Pero si tú no bendices, sino manifiestas una inconformidad y comienzas a hablar de él o de ellos, y entonces comienzas a hablar de una manera que cierras las puertas de bendición para tu vida, porque estás maldiciendo la fuente de tu trabajo. Es como les he comentado de un familiar que cuando salía a trabajar salía enojado y regresaba enojado. Ay, es que no hice nada, salí a trabajar y no conseguí nada, y comenzaba a maldecir. ¿Por qué no encontraba nada? ¿Por qué no obtenía un ingreso? Porque maldecía ¿qué? La fuente de su trabajo. Entonces, por ejemplo, Ponchito. Ponchito tiene que salir en las mañanas y bendecir ¿qué? Su trabajo. Señor, yo voy a salir a trabajar. Yo voy en tu nombre. Tú sabes, Señor, tú dijiste que me vas a proveer para mi familia. Yo voy con toda la actitud, Señor. Pero ya estás bendiciendo tu trabajo. Bendice, Señor, a aquellos que son mis clientes, a aquellos que se van a subir a mi carro, Señor, que sientan algo distinto y que sean bendecidos a través de este trabajo que me has dado. Amén. ¿Cuántos dan gloria al Señor? El hermano Heriberto de repente pues, hace trabajos de todo, ¿verdad? Entonces el hermano también lo bendice su trabajo, Señor, que lo que yo haga, la jardinería, lo que sea, que todos los de aquí del condominio lo vean y se alegren. Entonces cuando nos dice, mira, lo hizo bien bonito. Entonces cuando venga el fin de año, ¿qué va a pasar?
le van a dar, ¿qué? Su recompensa, ¿verdad? Porque ve que es bien chambeador. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Da un fuerte aplauso al Señor, mi amado hermano. Entonces se perdió la común unión. La común unión. Y eso es lo que tenemos que recuperar, la común unión. Se perdió la comunión con Dios, hay que recuperarla. Y esa la vamos a recuperar a través de Cristo Jesús, porque Él dice, Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Amén. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Entonces, el deleite es figura del hombre gobernado por Dios. El deleite es la figura del hombre gobernado por Dios. Cuando tú tienes ese deleite es porque te has dejado gobernar por Dios. Cuando tú encuentras el deleite es porque anhelas la presencia de Dios en tu vida. Cuando tú, hermanos, te deleitas es porque has tenido un gobierno, has permitido estar bajo autoridad y reconocer a tus autoridades. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Hay un deleite porque hay provisión, no falta nada. Y el deseo de Dios es que a ti no te falte nada. Amado, yo deseo que seas prosperado, ¿qué? ¿En solo poquito? En todo. En todo. ¿Y qué más dice? Como prospera tu alma. Si tu alma va prosperando y va encontrando ese deleite, entonces el Señor, ¿qué va a hacer? Te va a prosperar y te va a dar salud. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Verdad? Y que tengas salud. Y que tengas salvación. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y entonces viene esa comunión, ¿verdad? También. Cuando uno tiene comunión en la casa, uno se deleita. ¿Cuántos se deleitan cuando hay pleito en casa? No hay gozo, no hay alegría, no hay comunión, no hay deleite. Pero cuando todos estamos en sintonía, comienza a manifestarse ese deleite. Quiero llegar a mi casa, ¿verdad? Quiero presentarme, yo sé que van a esperar con una sopita, o mi esposa dice, me va a llegar con un regalito, ¿verdad? Que se nos ha pasado a los varones, yo creo, hermanos. No creo, se nos ha pasado atender también esa necesidad de nuestra esposa. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Aleluya, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Pero también la mujer tiene que atender a su varón. Gloria a Dios. Porque hay comunión. ¿Qué significa tener comunión? Común unión, estamos unidos en lo común. Yo sé lo que a él le hace falta, yo sé lo que a ella le hace falta. Entonces estamos en esa misma sintonía. ¿Por qué? Porque ahora tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Aleluya. Y bueno, vamos a avanzar. Entonces son los 4 puntos. 4 características que hoy mencioné: presencia, gobierno, provisión y comunión. Y dice la Escritura, Génesis 2:10, y del Edén salía un río para regar el huerto. Amén. Salía un río para regar el huerto. Y de allí se dividía y se convertía en ¿qué? 4 ríos. Entonces del Edén viene el río del Espíritu, viene el río de Dios, y entonces ese se divide en 4 ríos. Y en otras versiones dice en 4 cabezas. Y el número 4 tiene mucha representación en nuestra vida, porque si nosotros vemos en la Biblia, ¿de qué nos habla el número 4? Por ejemplo, ¿qué vemos en la Biblia? Los 4 evangelios. ¿Cuáles son los 4 evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces podríamos, y si nos damos cuenta, los 4 evangelios hablan ¿de quién? ¿De quién hablan? De Cristo. Hablan de Cristo. Los 4 hablan de Cristo, de una faceta distinta. Es como cuando si pusiéramos a una persona aquí
y otras 4 personas viendo a esa persona en 4 ángulos distintos, me van a describir lo que ven de él. Y cada uno va a presentar una característica distinta, porque lo están viendo desde un ángulo distinto, pero es la misma persona. Así los 4 ríos que salen del huerto vienen de una esencia, que es el río que venía ¿de dónde? Del Edén, de la delicia. Entonces esa delicia se divide en 4 partes, y entonces nos está hablando que hay 4 características que tenemos que considerar en nuestra vida para recuperar el deleite. Ahorita vimos 4 características que podríamos representar esos 4 ríos. El río de la presencia de Dios, el río del gobierno de Dios, el río de la provisión de Dios y el río de la comunión de Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Pero entonces vemos los 4 evangelios. ¿Qué otras cosas vemos? Por ejemplo, ¿qué podríamos ver? Por ejemplo, en la parábola del sembrador, ¿cuántos tipos de semillas presenta el Señor en la parábola del sembrador? 4 tipos de semillas, o más bien 4 tipos de tierra. Una semilla cayó ¿qué? Junto al camino. Otra cayó en pedregales. Otra cayó ¿en dónde? En espinos. Y otra cayó en buena tierra. Entonces, ese 4 nos habla de equilibrio también. El 4 nos habla de equilibrio. Por eso hay que leer los 4 evangelios, no más uno. Hay que leer los 4, porque eso nos va a equilibrar. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Aleluya. Y entonces salía ese río, esos 4 ríos. Y mira, yo lo vi muy así rápidamente, voy a señalarlos. Dice que esa palabra cabeza o río es la palabra nazarro, es la palabra rosh, que es cabeza. Y en alguna parte la palabra nazan rosh significa levantar la cabeza de alguien, es decir, tratarle con dignidad y aceptación. Entonces, en casa, ¿qué tiene que haber para encontrar el deleite? ¿No tendrá que haber un trato de dignidad en cada uno de nosotros? ¿No habrá tener que haber un trato y aceptar a mi pareja y a mi esposo también con sus cualidades y sus virtudes, con sus defectos también, así como cuando le cantas las mañanitas cristianas? ¿Cómo dice ese canto de las mañanitas cristianas? ¿Sabías que eres especial? ¿Verdad? Con tus defectos y tus virtudes, ¿verdad? ¿Cuántos aman a su pareja con sus defectos y virtudes? Porque todo nos ayuda para bien, dice la Escritura. Todas las cosas operan para bien a los que aman a Dios. Aleluya. Vamos a avanzar. Entonces, rápidamente, ¿cuáles son esos 4 ríos? Pues tenemos, por ejemplo, el río Pisón, que significa, es la palabra hebrea que habla de dispersarte. Que es actuar orgullosamente, no orgulloso de malo, ¿verdad? De sentirme más que otros, no. Actuar orgullosamente. ¿Cuántos se sienten orgullosos de su esposo? Por ejemplo, amadas esposas. No muchas, ¿verdad? ¿Cuántos se sienten orgullosos de sus hijos? Aleluya. Amados, ¿cuántos se sienten orgullosos de su esposa? Amén. Hijos, ¿cuántos se sienten orgullosos de sus padres? Aleluya. Entonces, eso es sentirse orgulloso, actuar orgullosamente, sentirse completo, sentirse alegre. Y significa derramar, llenarse, multiplicarse. Significa saltar también. Es brincar, saltar, hacer cabriola, o sea, así como cuando vas al parque y andas haciendo ahí, andas saltando, ¿verdad? Brincando bien alegre. Pisón significa que cambia, que es multiplicarse. La iglesia debe ser ministrada por el río que cambia y al cambiar empieza a dar frutos, a multiplicarse.
La iglesia tiene que tener esa agua del río Pisón para multiplicarse. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y para eso tiene que ser una iglesia alegre, que salte, que se multiplique, que se actúe orgullosamente. ¿Cuántos se sienten orgullosos de pertenecer a casa de fructificación? Es nuestra casa. Que nadie la menosprecie, pues. Tú tienes una casa, puedes decir, yo tengo una casa. Y mi casa es casa de fructificación. Y para eso, hermanos, de veras, tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado porque aquí hablamos del deleite acerca de orden, gobierno. Y dentro del ministerio, no le iba a tocar eso, pero ahorita ya me dio pauta el Señor para hablarlo. Pero dentro del ministerio, los pastores vamos a estar en un orden ministerial. Y de repente, pues un pastor hace un evento y otro evento y así, todo el mundo hace sus eventos. Nosotros hemos estado en varios eventos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ok. Y entonces, los eventos se realizan y entre pastores, si yo quiero invitar a su iglesia, yo voy con el ministro, pastor con pastor. Y voy y le digo, pastor, porque así nos han hecho, tengo un evento, una actividad, lo invito con su iglesia a que puedan participar porque vamos a tener unas visitas. Gloria a Dios. Entonces van y yo les digo, hermanos, tenemos tal actividad. Vamos a ir y vamos a presentarnos los que gusten, pero ya les estoy dando ¿qué? La pauta. Y entonces si es un evento de alabanza, ¿cómo vamos a estar? Gozosos, porque es un evento de alabanza. Si es un evento de una liberación, por ejemplo, pues vas a ser bendecido, porque es un evento de liberación, pero el pastor ya autorizó. Pero imagínate, viene una persona y comienza a invitar a medio mundo, porque va a haber un evento de liberación. Hermana, te invito. Y yo te pregunto, ¿está en el orden correcto? Cuando es un evento de liberación, tienen que ser muy cuidadosos, hermanos. No es cualquier cosa la liberación. Entonces no es simplemente invitar a una liberación cuando no vas en el orden o en el gobierno de Dios. ¿Qué busca el enemigo? ¿A qué receptor busca el enemigo? Busca lo que está desordenado, lo que está fuera de gobierno. Decía ese hombre cuando le iban a ser exorcizado, ¿verdad? Y entonces comenzó a reprenderlo y dijo, yo conozco a Pablo, conozco a Cristo, a Jesús, pero ¿tú quién eres? Conozco a los que están en orden, pero tú no estás en orden. Entonces, por mucho que un ministro que va a estar en ese lugar, sea una bendición, puede ser una bendición tremenda, hermanos, y puede fluir de una manera tremenda. Y puede ser un evento donde caiga y se manifieste la presencia de Dios. ¿O no? Porque Dios es bueno. Porque usa a sus ministros. Pero cuando estas personas comienzan a invitar sin autorización de un pastor, entonces ya no se vuelve bendición para la persona que va en desorden, sino se vuelve ¿qué? Una maldición, un problema para la persona que puede provocarle. Imagínate, vas a una liberación. Para liberar, ¿qué es lo que debe de haber en la vida de una persona primeramente? ¿A qué la lleva el Señor? Porque el gadareno, ¿qué hacía? No estaba en su casa, sino buscaba ¿qué? Los sepulcros. No se sujetaba a una autoridad. Lo sujetaban con cadenas y las rompía. ¿Y se iba a dónde?
a los sepulcros. Entonces era una persona que no le gustaba estar en orden. Entonces el enemigo busca lo que está en desorden. Y a lo mejor las personas que estuvieron bajo la autoridad y que sí reconocieron su autoridad de su pastor, o sea, de sus pastores, y fueron con la bendición de ellos, van a ser bendecidos. Tenlo por seguro que van a ser bendecidos. Pero aquellos que se presentan sin una autorización de parte de Dios, entonces se vuelven un receptor para las huestes espirituales, porque ahí se van a mover cuestiones espirituales. Por ejemplo, a mí yo sé que cuando mi hermano Heriberto o la hermana Tomasita van a salir a su pueblo, pastor, ¿puede orar por nosotros? Vamos a ir al pueblo, queremos su cobertura. Ah, gloria a Dios, los bendigo y se van en bendición. Pero tú de repente dices, ay, yo me voy a ir y voy a hablar del evangelio y voy a hablar de Cristo sin la autorización del pastor, porque nada más mi pastor es Dios. Jehová es mi pastor. Entonces va, y como va fuera de cobertura y fuera del orden, el enemigo, de estos me gusta, de los que no quieren sujetarse a una autoridad. Entonces es muy delicado. Me acuerdo, por ejemplo, una vez del hermano Aureliano, pastor, es de la iglesia de donde salió, ¿verdad? Donde estaba, van a tener unos bautizos y me invitaron. Pues adelante, vaya pues. Y lo bendigo, porque tiene amigos allá. Y está reconociéndome porque está pidiéndome permiso. Entonces, ¿qué va a pasar con su vida? Va a ser bendecido. Va a ser bendecido. Algunos otros me han dicho, pastor, es que se murió una persona, un familiar ahí enfrente de mi casa, ore por mí, ¿cómo ve? Voy o no. Vaya a consolar a la persona. Y la bendigo, vaya, yo te bendigo. Guárdate, nada más no vaya a estar haciendo el rosario usted, ¿verdad? Pero les he negado. No. Entonces van y van a hacer bendición. Si hay oportunidad, le habla de Cristo. Si no hay oportunidad, simplemente consuela. Porque el estar ahí con las personas, eso, ¿qué siente su corazón? Sienten el amor de la persona que están con ellos, no están solos. No sé si me doy a entender respecto a la cuestión espiritual. Eso es importante. Porque si yo llevo invitados en un desorden, lo que voy a provocarles es un problema muy grave, muy delicado. Y entonces, bueno, ¿y por qué fue todo esto? Santo cielo. ¿Y por qué fue esto si estábamos hablando de actuar orgullosamente de la iglesia, ¿verdad? De tu iglesia. Que dije, ¿cuántos se sienten orgullosos de pertenecer a casa de fructificación? Aleluya. Entonces, si tú te sientes orgulloso de pertenecer a casa de fructificación, vas a decir, yo tengo mi casa. Me invita, está bien, pero ya le habló tu pastor a mi pastor. Porque a lo mejor sí me interesa, digo, pues quiero ver, pero mejor, ¿por qué no le dice al pastor que si quiere, pues mejor invite a mi pastor y él ya nos autorice? ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Cuál fue, mi amor? ¿Cuál fue? Sí, claro, tenemos una actividad y, es que me invitaron a otro lado, pastor, y prefiero ir al otro lado. Pues no, porque primeramente es su casa. El que no provee primero para su casa es peor que un incrédulo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y mira, hermano, no hay que echar bronca de nada, simplemente es el orden. Por favor, no sé si tu pastor ya le habló a mi pastor, los que somos dentro de la cobertura. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y aun cuando venga y el pastor me dice, y si yo no siento del Señor que
tengamos que, pues no vamos. Y ya. No pasa nada. ¿Cuántos dan gloria al Señor? El río Gijón es el segundo río y significa brotar. Dice que hay un manantial en Jerusalén que ahí es un lugar donde se ungió y proclamó al rey Salomón como rey. Pero ese era el río, ese manantial recibió ese nombre. Pero yo imagino que era un río grande el que salía del Edén. Y mira, significa borbotar. ¿Se han visto cuando borbota el agua? Borbotea el agua. ¿Cómo sale? Así nosotros debemos salir gozosos, alegres, borboteando, ¿verdad? Dice gemir, significa gemir también. Y Gijón dice que es la cascada que cae de arriba hacia abajo. Valle de Gracia, gemir, es un río que trae cosas de arriba para abajo. La iglesia debe anhelar lo que viene de arriba, es decir, anhelar las cosas celestiales. ¿Cuántos anhelan las cosas celestiales? Cuando amamos las cosas celestiales y no las terrenales, la gracia de Dios es derramada sobre nuestra vida y aprendemos a clamar, a gemir. Dice el Señor, clama a mí y yo te responderé. ¿Y cuántos quieren que Dios les responda? Hay que aprender a gemir, meternos a ese río Gijón, donde brotemos, estemos gimiendo, estemos alegres, que podamos clamar al Señor y Él nos va a responder. Amén. Un fuerte aplauso al Señor, mi amado hermano. El Espíritu Santo también intercede por nosotros. ¿Con qué? Con gemidos indecibles que no se pueden pronunciar, que no se pueden traducir, pero que están pidiendo que tú seas bendecido. ¿Cuántos dan gloria al Señor? El otro río es el río Hidekel o Tigris, que significa rápido. Y dice que este río es que siempre corre, es un río que siempre corre. Cuando la iglesia es ministrada por este río, es una iglesia que avanza, que nunca se detiene. Iglesia Casa de Fructificación, hay que avanzar. Si te cansas con los de a pie, imagínate con los que vienen a caballo. Más bien mejor agarra el caballo, hermanos, y vamos para adelante. Vamos a la gloria venidera. Y dice, estamos en un tiempo en el cual debemos avanzar para ser renovados y no quedarnos estancados. ¿Qué le dijeron a Lot? Vámonos despacito. Vámonos despacito. Tranquilo, tranquilo. No te vaya a dar una conmoción ahí por salirte tan rápido del mundo. No, tranquilo. No, ¿qué le dijeron los ángeles? Rápido. Echarle ganas, vámonos hasta el Lot se quedaba así todo trabado. Que hasta los ángeles tuvieron que agarrarle la mano porque se había quedado así como los conejos, lampareado. Vámonos, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás dudando? Vámonos, rápido. La iglesia tiene que ser rápido para salir del mundo. No quedarse ahí estancado. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El cuarto río es el río Éufrates. Hay mucho que hablar del Éufrates, pero yo más voy a tocar unos puntos nada más. También se llama Perat, que significa abrirse paso, correr. Dice que es fecundidad. Fecundidad es de que da fruto, retoño fructífero también significa. El Éufrates que se emplea al máximo, retoñar. La iglesia necesita ser ministrada por el río Éufrates, el cual ministra hacer las cosas para el Señor de la mejor manera, al máximo nivel. ¿Cuántos quieren hacer lo mejor para el Señor? Hay que hacerlo ¿qué? Al máximo, con gozo, con alegría, y así poder retoñar a la manera que le buscamos. Tenemos que aprender a servir al Señor con prontitud. Dice la Escritura, buscarle mientras pueda ser hallado. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y ese es el río que nos va a hacer que fructifiquemos. ¿Cuántos quieren fructificar? El Señor va a permitir que entres al río Éufrates para ser fructífero en el nombre
poderoso de Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dice Ezequiel 47:1, voy terminando. Después me hizo volver a la entrada del templo, ese es el libro de Ezequiel, hablándonos del templo, donde dice que brotaban aguas debajo del umbral del templo hacia el oriente. ¿Y qué nos hablaba del río del Edén? Que venía del ¿qué? Salía del hacia el oriente y se dividía en 4 ríos. Entonces la iglesia, el templo, tiene que ser una fuente de agua que trae deleite. Tienes que deleitarte en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Entonces brotaban aguas de debajo del umbral del templo hacia el oriente, porque la fachada del templo daba hacia el oriente. Y las aguas descendían de debajo. Y había, hermano, de ahí del templo salían muchas aguas. Y en mi deseo de parte mío y de parte de Dios, que aquí en esta casa fluyan ríos de agua viva. Que te inunden, que te bendigan, que te prosperen en el nombre poderoso de Jesucristo. Y mira, dice que cuando el hombre salió hacia el oriente, con un cordel en la mano midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas, con el agua hasta los tobillos. Ya vimos, hermano, entonces para encontrar el deleite vamos, hermano, de gloria en gloria y de poder en poder. Cuando entras a la iglesia por primera vez, vas aprendiendo a deleitarte en el Señor. Tienes que aprender a deleitarte en el Señor. No solamente quedar en la emoción del principio, sino que tienes que ir creciendo, disfrutándolo. Te pregunto, ¿cómo se disfruta un café? Te lo echas rápido. Ya me voy. ¿Lo disfrutaste? ¿Cómo disfrutas un cafecito o un chocolatito? Disfrutándolo poco a poco. Entonces nosotros tenemos que ir evolucionando, creciendo, yendo de gloria en gloria. Primeramente, empezamos con el agua a los tobillos. Todavía nos movemos. Todavía como que sí, como que no. Ay, está muy fría o está muy caliente o hay muchas piedritas. Como que todavía me pongo loco. La segunda. Después llegó el agua hasta las rodillas. ¿Nos habla de qué? De que la palabra tiene que instarnos y animarnos a orar, a doblar rodillas. ¿Por quién tenemos que doblar rodillas? ¿Por quiénes debemos de doblar rodillas? ¿Hay necesidad en tu casa? ¿Has doblado rodillas? Porque a veces, hermano, hay problemas en casa, con los hijos, con la familia y no doblamos rodillas. Entonces, ¿cómo vamos a obtener la respuesta de Dios a nuestra petición, a nuestra necesidad, si no doblamos rodillas? Mira, mi amado, nuestro Señor Jesucristo siempre doblaba rodillas con el Señor. No le importaba morir. Más bien le importaba, porque a través de esa muerte íbamos a ser bendecidos nosotros. Pero no se puso difícil. Nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz, le clavaron las manos, le clavaron los pies. Y en el momento, hermanos, cuando vinieron a ver, a trozarle, ¿verdad? A quebrarle los huesos. ¿Con qué se encontraron? Que no le rompieron ningún hueso porque ya había muerto. Se les había adelantado. ¿A quiénes les tronaban los huesos? A los que se resistían a dejar este mundo. A los que no querían morir a las pasiones de esta tierra. No, todavía me gusta esto, me gusta lo otro. No, es que, pastor, deme chance tantito, voy al mundo y me regreso. No, hay que aprender, hermanos, a saber morir. Estoy hablando desde el punto de vista espiritual. Que el viejo hombre muera para que venga el nuevo hombre. Tienes que doblar rodillas, hermano. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Después, con el agua hasta la cintura.
ahí ya de plano, ¿verdad? Ya como que te cuesta más trabajo moverte, ya te estás dejando llevar por el río del Espíritu. Y por último, hermano, meterte al placer, al deleite de Dios, hermano, donde ya te deleitas, ya te dejas llevar. Porque sabes que los pensamientos de Dios son de bien y no de calamidad, para darte un futuro y una esperanza. Entonces, Señor, llegas a un momento en que dices, me deleito en el Señor. Tú a donde quieras llevarme, Señor, no importa. Porque yo estoy en tus manos, estoy seguro. No me dejarás que ningún justo desamparado, ¿verdad? Ni tu simiente que mendigue pan, Señor. Yo dependo de ti. Y te dejas llevar. Porque te estás deleitando, ya no te pones loco. Ya no quieres salirte de esa presencia. ¿Por qué? Porque te llena, esa presencia te llena. Te hace, hermanos, que desees la casa del Señor. Aleluya. Y dice que lo llevó y me hizo volver hacia la orilla del río. Uno quiere regresar nuevamente a la casa, a la presencia, llevar la bendición de Dios a nuestro hogar, así como David quería llevar su gozo, su alegría a su casa. En ese caso, pues la mujer no lo entendió, pero tú no desfallezcas. Sigue doblando rodillas y vas a ver que tu familia va a estar aquí. Dale un fuerte aplauso al Señor, mi amado hermano. Y cuando volví aquí en la orilla del río había muchos árboles y a uno y a otro lado. Entonces vas con esas 4 características de esos ríos y vas a regresar al deleite. Vas a regresar a casa y vas a ver abundancia, vas a ver fructificación en tu hogar. Aleluya. Y me dijo, estas aguas salen hacia la región oriental nuevamente, como en el huerto. Siguen hacia el mar y desembocan en el mar, entonces las aguas del mar quedan purificadas y sucederá que donde quiera que pase el río, todo ser viviente que en él se mueve, vivirá. Cuando tú encuentras ese deleite en el Señor, hermanos, se vuelve un río en tu casa. Y entonces la presencia, hermanos, de Dios en tu hogar va a hacer que tus hijos, tu esposa, tus parientes deseen la presencia de Dios, porque va a comenzar a dar fruto, van a comenzar los árboles a crecer, las plantas a crecer en el nombre poderoso de Jesús. Lo que estaba muerto va a vivir en el nombre poderoso de Jesucristo. Aleluya. Damos un fuerte aplauso al Señor, mi amado hermano. Y mira, y habrá muchos peces, porque esas aguas van allá y otras son purificadas. O sea que va a haber pescadores, o sea, va a haber evangelización. Y van a venir muchos peces a esta casa. Y junto a él se pararán los pescadores. Y habrá peces según su especie. Y todo esto me recuerda a Ezequiel 47:12. Junto al río de su orilla, a uno y a otro lado, crecerán toda clase de árboles que den fruto para comer. Sus hojas no se marchitarán, ni faltará su fruto. Cada mes darán fruto porque sus aguas fluyen del santuario, su fruto será para comer y sus hojas para sanar. ¿A qué te suena toda esta palabra? ¿No será que se parece mucho a lo del Salmo 1? ¿No será, hermanos? Porque en el Salmo 1 está un árbol junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, que su hoja no se marchita. Pero es aquel que se deleita en el Señor. ¿Quieres árboles? Deleítate en el Señor. ¿Quieres hojas para sanidad? Deleítate en el Señor. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, su hoja no se marchita, en todo lo que hace prosperará. ¿Cuál es el requisito? Deleitarte en el Señor, en la ley del Señor. Y entonces vas a regresar al deleite. Si tú no lees la palabra, si no te deleitas en la palabra, no vas a encontrar el deleite. Pero el Señor desea que tú te deleites. ¿Cuántos quieren deleitarse en el nombre del Señor? Póngase de pie, mi amado hermano, vamos a orar y a pedirle al Señor esta noche: Señor, yo quiero deleitarme en tu presencia. Yo quiero, Señor, tener ese deleite en ti, Señor.
Quiero estar delante, Señor, de tu trono, Señor. Quiero estar en tu casa, Padre, para poder ser bendecido, Señor. Poder recuperar el deleite, poder recuperar las delicias. Poder deleitarme en tu presencia, Señor. Dejarme guiar y llevar por el río de tu espíritu. Que a veces, Señor, siento que nada más me meto mis tobillos y todavía, Señor, me rebelo. Pero en vez de volver a la orilla, quiero meterme más, Señor, aún a mis rodillas, doblar rodillas, esperar en ti, Señor, deleitarme en tu presencia, meterme, Señor, hasta la cintura, Padre. Que mis generaciones sean bendecidas, mis hijos sean bendecidos, Señor. Comenzar a deleitarme, comenzar a evolucionar, comenzar a crecer, Señor. Y dejarme guiar, Señor, por tu Santo Espíritu. Donde en otro tiempo yo, Señor, me ceñía. Pero llega un momento en que otro me ciñe. Donde tu Santo Espíritu me bendice y me lleva, Señor, a donde tú quieres. Pero sé, Señor, que cuando tú nos llevas, Señor, bajo una cobertura, bajo una protección. Y bendice, Señor, hasta 1000 generaciones de los que te aman. Señor, bendice, Señor, a mis generaciones. Bendice a mis generaciones, Señor. Tráelos, Señor, con lazos de amor. Tu amor y tu misericordia, Señor, es grande. Y serás salvo tú y toda tu casa, dice el Señor. No me he olvidado de tus hijos. No me he olvidado de mi promesa que yo he hecho a tu vida, a tus hijos. Solamente dice el Señor, deleítate en mí y concederé las peticiones de tu corazón. No esperes que otros se deleiten, deleítate tú. Llénate de mi presencia. Busca mi presencia, busca el gobierno mío en tu vida. Esa comunión. En el nombre de Jesús. Y entonces volverás a tu casa. Y verás que comienzan a fluir, a crecer. Esa vida que estaba muerta ahora vivirá en el nombre poderoso de Jesús. No pierdas la esperanza. No pierdas la fe. Afiánzate del Señor. Afiánzate de su altar. No desfallezcas. Si sientes que desfalleces, rodilla al suelo. Manos al cielo. Clama a mí, yo te responderé, dice el Señor. Y cuando menos lo veas, dice el Señor, verás la promesa cumplida. A la manera de Ana, rodillas en el altar. Buscando su presencia, buscando su guianza. No te amargues. La amargura no te ayuda. Aunque veas vientos, aunque veas ríos impetuosos que quieren destruir tu casa, tú estás sobre la roca que es Cristo Jesús. Y de tu interior correrán ríos de agua viva. Y ese río llegará a tu casa.
Y entonces el deleite será para todo lo de tu casa. Porque hubo alguien que pagó un precio. Alguien que no se dio, que no se desanimó, sino que continuó hacia adelante. Yo no me olvido de mis pactos, dice el Señor. Hubo derramamiento de sangre para que tú fueras bendecido, para que tu casa sea bendecida, para que tú encuentres el deleite. En el nombre poderoso de Jesús, yo bendigo, Señor, esta casa. Bendigo a tus hijos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Recuperar ese deleite. Recuperar, Señor, lo que el enemigo ha querido robarse. Pero que hoy, Señor, tú bendices a tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Aleluya.